Desde los albores de la Revolución Bolivariana hasta los últimos días del régimen de Nicolás Maduro, Venezuela ha sido un país atrapado entre la esperanza y la desesperación. La historia reciente de esta nación sudamericana está marcada por la dualidad de un sueño revolucionario que prometía justicia social, igualdad y prosperidad, y la dura realidad de la corrupción, la escasez y el autoritarismo que terminó por devastar la vida de millones de ciudadanos. Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez, asumió la presidencia en un contexto donde la polarización política ya era evidente, pero su gestión ha llevado al país a niveles inéditos de crisis económica, social y política, haciendo que la pregunta sobre el fin de su mandato se convierta en un tema de discusión constante en los ámbitos nacionales e internacionales. María Corina Machado, conocida por su firme oposición al chavismo y su defensa de los derechos humanos y la democracia, ha emergido como una de las figuras más prominentes de la resistencia civil en Venezuela. Su trayectoria política, marcada por una coherencia inquebrantable frente a la corrupción y el autoritarismo, la ha colocado en una posición de liderazgo moral que trasciende la política partidista. En este contexto, la noticia sobre la concesión de un Nobel de Paz a María Corina Machado para Venezuela ha generado una serie de especulaciones, debates y expectativas, no solo en el ámbito local, sino también en el internacional, donde la comunidad política y mediática observa con atención la situación de un país que ha sido foco de crisis humanitaria, migratoria y económica. Para comprender el significado de este supuesto Nobel de Paz, es fundamental analizar primero la evolución del régimen de Nicolás Maduro. Desde su llegada al poder, Maduro ha enfrentado innumerables desafíos, desde una inflación descontrolada y la caída del Producto Interno Bruto hasta la escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos. Su gobierno se ha caracterizado por la centralización del poder, la manipulación de los mecanismos electorales y la persecución de líderes opositores, creando un clima de represión política y censura que ha llevado a la diáspora de millones de venezolanos hacia países vecinos y continentes lejanos. La crisis humanitaria derivada de estas políticas ha sido reconocida por organizaciones internacionales, y la presión externa sobre el régimen ha crecido progresivamente, creando un escenario donde la figura de la oposición se vuelve cada vez más relevante. María Corina Machado, con su enfoque firme en la recuperación de la democracia y la defensa de los derechos humanos, ha encarnado la voz de quienes buscan un cambio pacífico y estructural. Su liderazgo se ha manifestado en múltiples iniciativas, desde la promoción de protestas pacíficas hasta la articulación de propuestas políticas concretas que buscan restablecer el orden constitucional y garantizar el acceso a los derechos fundamentales. La concesión de un Nobel de Paz en su favor simboliza, en este contexto, un reconocimiento internacional al esfuerzo por la reconstrucción de un país devastado por años de crisis política y económica, y al mismo tiempo actúa como un mensaje contundente contra la permanencia de Maduro en el poder. El Nobel de Paz no es solo un galardón, es un acto de validación internacional que tiene consecuencias políticas significativas. Para Maduro, este reconocimiento a Machado representa un desafío directo a su legitimidad y autoridad. A nivel interno, la población venezolana percibe este tipo de reconocimientos como un estímulo para continuar la lucha por la democracia y la justicia social. El Nobel se convierte así en un catalizador que puede acelerar los procesos de cambio político, ya que legitima la resistencia civil y amplifica la voz de los ciudadanos que exigen un gobierno responsable y transparente. Es crucial también analizar las implicaciones estratégicas de este reconocimiento en el escenario internacional. Venezuela ha sido durante años un tema central en la política exterior de América Latina y del mundo, debido a su riqueza petrolera, su ubicación geopolítica y la magnitud de su crisis humanitaria. La comunidad internacional, que en muchos casos ha mostrado una postura crítica frente al gobierno de Maduro, ahora cuenta con un referente claro en María Corina Machado, cuya figura representa no solo la lucha por la democracia, sino también un punto de convergencia para la cooperación internacional destinada a la reconstrucción del país. El Nobel de Paz actúa como una herramienta diplomática que fortalece la posición de la oposición venezolana y amplifica el reclamo de la sociedad civil ante las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen. El contexto social de Venezuela también juega un papel fundamental en esta narrativa. Después de más de 2 décadas de políticas erráticas y de crisis económicas recurrentes, la población venezolana ha experimentado niveles de migración, pobreza y violencia nunca antes vistos en su historia reciente. La esperanza de un cambio político se ha convertido en un factor determinante para la estabilidad del país. María Corina Machado, con su Nobel, no solo recibe un reconocimiento personal,
sino que encarna la esperanza de millones de venezolanos que anhelan un futuro de justicia, seguridad y prosperidad. Este reconocimiento internacional refuerza la narrativa de que el cambio no solo es posible, sino necesario, y que la comunidad global respalda los esfuerzos por restablecer la democracia en Venezuela. Por otra parte, la figura de Nicolás Maduro se ve cada vez más debilitada por la combinación de presión interna y externa. La crisis económica, exacerbada por la mala gestión, la corrupción y la caída de los precios del petróleo, ha generado un descontento creciente entre la población. Las protestas, inicialmente dispersas, se han organizado de manera más estructurada, y la presión internacional ha incluido sanciones económicas, aislamiento diplomático y apoyo a los líderes opositores. En este escenario, el Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado no es un hecho aislado, sino parte de un entramado político que busca acelerar la transición hacia un gobierno democrático con la participación activa de la comunidad internacional. Además, es importante considerar el efecto simbólico que este premio tiene sobre la narrativa histórica de Venezuela. La Revolución Bolivariana, que comenzó con promesas de igualdad y justicia social, se ha visto manchada por la corrupción, la represión y la violación de derechos humanos. El reconocimiento internacional a la oposición, en particular a figuras como María Corina Machado, reescribe la narrativa de resistencia, legitimando la lucha de quienes han denunciado la corrupción y el autoritarismo durante años. Este cambio de narrativa tiene un impacto profundo en la memoria colectiva del país, ofreciendo una perspectiva de esperanza y justicia que contrasta con la desilusión de los últimos años. En términos políticos, la concesión del Nobel de Paz también puede actuar como un catalizador para la unificación de la oposición venezolana. Durante años, la fragmentación de los grupos opositores ha debilitado su capacidad de acción frente al régimen de Maduro. Sin embargo, un reconocimiento internacional tan significativo puede servir como punto de convergencia, incentivando alianzas estratégicas y fortaleciendo la coordinación de esfuerzos para promover reformas políticas, garantizar elecciones libres y transparentes y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. La figura de María Corina Machado se convierte así en un símbolo de unidad y de resistencia pacífica, capaz de inspirar cambios estructurales profundos en la política venezolana. En el plano económico, el impacto de un Nobel de Paz para la oposición también es relevante. La estabilidad política es un factor esencial para la recuperación económica, ya que atrae inversiones, fortalece la confianza empresarial y abre la puerta a la cooperación internacional. La legitimidad que otorga un reconocimiento de esta magnitud puede traducirse en oportunidades de financiamiento, ayuda humanitaria y desarrollo de proyectos que permitan revertir los años de deterioro económico. Además, la visibilidad que genera el Nobel contribuye a que la comunidad internacional preste atención a las necesidades urgentes de Venezuela, desde el suministro de alimentos y medicinas hasta la reconstrucción de la infraestructura básica y los servicios públicos. La cuestión del fin del mandato de Nicolás Maduro también se vincula estrechamente con la presión internacional y el fortalecimiento de la oposición. Un Nobel de Paz para María Corina Machado no solo legitima la lucha interna contra la dictadura, sino que envía un mensaje claro a los actores políticos, militares y diplomáticos. La comunidad global reconoce el sufrimiento del pueblo venezolano y respalda los esfuerzos por restaurar la democracia. Esto puede tener un efecto acumulativo, acelerando procesos de negociación, sanciones o incluso cambios dentro de las Fuerzas Armadas que sostienen al régimen. En la dimensión social, este reconocimiento representa un estímulo moral para los ciudadanos que durante años han sufrido la escasez, la inseguridad y la represión. La esperanza se convierte en un motor de cambio, alentando la participación cívica, el activismo pacífico y la presión constante sobre el gobierno para que rinda cuentas. María Corina Machado se convierte así en un faro de resiliencia, cuya voz y acciones simbolizan la posibilidad de un futuro distinto para Venezuela. En conclusión, la concesión del Nobel de Paz a María Corina Machado para Venezuela representa un hecho histórico que tiene implicaciones políticas, sociales y económicas profundas. Constituye un desafío directo a la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, legitima la resistencia civil, fortalece la narrativa de esperanza y justicia, y refuerza la atención internacional sobre la crisis del país. En este contexto, se puede afirmar que estamos frente a un posible inicio del fin del régimen de Maduro, marcado por la presión interna, el respaldo internacional y la persistente lucha de la oposición. María Corina Machado, con su Nobel, se convierte en un símbolo de democracia, unidad y esperanza,
capaz de inspirar cambios significativos que podrían transformar la realidad de Venezuela y abrir un camino hacia la reconstrucción de un país que durante demasiado tiempo ha vivido bajo la sombra del autoritarismo y la crisis. La historia política de Venezuela en las últimas décadas está marcada por una constante tensión entre promesas de cambio y realidades de crisis, desde la llegada de Hugo Chávez al poder hasta la consolidación de Nicolás Maduro como su sucesor. Chávez instauró un modelo de gobierno basado en la concentración del poder, la utilización de los recursos petroleros como instrumento de política social y la promoción de un discurso populista que inicialmente generó un alto apoyo popular. Sin embargo, la base de este modelo también sentó las raíces de la corrupción sistemática, la polarización política y el debilitamiento de instituciones fundamentales, creando un terreno fértil para que Maduro, al asumir la presidencia, profundizara estas dinámicas de control autoritario. La transición de Chávez a Maduro no fue solo un cambio de liderazgo, sino un traspaso de estructuras de poder que consolidaron un sistema de represión política y control de los recursos del Estado, lo que inevitablemente llevó a la crisis económica más profunda que Venezuela haya vivido en toda su historia contemporánea. Frente a este panorama, la figura de María Corina Machado se vuelve relevante, no solo como líder política, sino como símbolo de resistencia democrática y ética política. Su trayectoria ha estado marcada por la defensa del orden constitucional, la promoción de políticas que respeten los derechos humanos y la lucha constante contra la corrupción, convirtiéndose en un referente moral frente a un sistema que ha normalizado la impunidad y la violación de derechos fundamentales. La concesión del Nobel de Paz en su favor adquiere entonces un doble valor. Primero, como reconocimiento personal a su trayectoria de lucha pacífica y coherente, y segundo, como señal internacional del respaldo a la causa democrática en Venezuela. Este reconocimiento no solo fortalece la legitimidad de la oposición, sino que también ejerce presión sobre los actores internos del régimen, incluyendo el aparato militar y la burocracia estatal, quienes comienzan a percibir que la comunidad internacional observa cada decisión política y que el aislamiento internacional tiene consecuencias tangibles. En el terreno social, el impacto del Nobel de Paz se refleja en la moral y la motivación de la población venezolana. Durante años, millones de ciudadanos han experimentado escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos, así como una inseguridad que se ha vuelto parte del día a día. La esperanza generada por un reconocimiento internacional a la oposición actúa como un estímulo para la participación cívica, alentando la organización de comunidades, el activismo pacífico y la presión constante para que se respeten los derechos fundamentales. María Corina Machado, en este sentido, se convierte en un faro de resistencia, una figura capaz de movilizar no solo el discurso político, sino también la acción social y la conciencia ciudadana sobre la importancia de la democracia y la justicia. En el ámbito económico, la relevancia de este reconocimiento internacional también es significativa. Venezuela, cuya economía ha sido severamente golpeada por la caída de los precios del petróleo, la corrupción y la mala gestión, necesita urgentemente estabilidad política para atraer inversiones, restaurar la confianza empresarial y abrir canales de cooperación internacional. La visibilidad que genera un Nobel de Paz para la oposición puede traducirse en oportunidades concretas de financiamiento, ayuda humanitaria y desarrollo de proyectos estratégicos destinados a la recuperación del país. Además, legitima las acciones de la comunidad internacional para intervenir en la reconstrucción de Venezuela, ya sea a través de programas de asistencia, inversión en infraestructura básica o cooperación en áreas de salud, educación y seguridad. Políticamente, el Nobel de Paz fortalece la posición de la oposición frente al régimen de Maduro. La fragmentación que históricamente ha debilitado los esfuerzos de los partidos opositores puede comenzar a disminuir ante un reconocimiento que unifica, aunque sea simbólicamente, las diferentes corrientes de resistencia democrática. María Corina Machado, por su coherencia y trayectoria, se convierte en un punto de convergencia capaz de articular estrategias conjuntas, incentivar la unidad de las fuerzas opositoras y fortalecer la coordinación con actores internacionales que buscan el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Este efecto se potencia aún más si se considera la presión ejercida por sanciones económicas, aislamiento diplomático y apoyo a la sociedad civil, factores que obligan al régimen a reconsiderar su estrategia de control y represión. La dimensión histórica de este reconocimiento también es crucial. La revolución bolivariana, iniciada por Chávez, prometía justicia social, igualdad y bienestar, pero terminó dejando un legado de polarización, represión y colapso económico. El Nobel de Paz otorgado a una figura de la oposición reescribe la narrativa histórica del país,
otorgando visibilidad a quienes resistieron la corrupción y el autoritarismo y dejando constancia de que la lucha por la democracia no ha sido en vano. Este cambio de narrativa tiene efectos profundos en la memoria colectiva de los venezolanos, ofreciendo una perspectiva de esperanza y justicia que contrasta con los años de desilusión y sufrimiento. Asimismo, la relevancia del Nobel se extiende a la dimensión internacional. América Latina y el mundo observan con atención la evolución de la crisis venezolana, y la figura de María Corina Machado, respaldada por un premio de esta magnitud, se convierte en interlocutora válida y respetada en foros internacionales, fortaleciendo las alianzas diplomáticas y creando nuevas oportunidades para la presión política sobre el régimen. Esto puede traducirse en incentivos para la apertura de canales de negociación, en mayor cooperación internacional y en una mayor visibilidad de los problemas humanitarios que enfrenta la población venezolana. La situación del régimen de Nicolás Maduro frente a este escenario se vuelve cada vez más precaria. La combinación de crisis económica, presión social interna y creciente atención internacional crea un clima en el que la permanencia del liderazgo actual se vuelve insostenible a largo plazo. La legitimidad que otorga un Nobel de Paz a la oposición se convierte en un elemento de presión adicional, tanto sobre la estructura política como sobre la sociedad civil, acelerando procesos de cambio que podrían derivar en la transición hacia un gobierno democrático. Finalmente, es necesario enfatizar que este reconocimiento no solo representa un acto simbólico o diplomático, sino que constituye una oportunidad concreta para que Venezuela inicie un proceso de reconstrucción integral. La esperanza que genera, la legitimidad política que otorga, la visibilidad internacional que proporciona y la motivación social que inspira confluyen en un escenario donde el fin del régimen de Maduro deja de ser una posibilidad lejana y se convierte en un proceso tangible. María Corina Machado, con su Nobel de Paz, se erige como símbolo de resistencia, democracia y esperanza, ofreciendo un camino claro hacia la recuperación de Venezuela, demostrando que incluso en los contextos más adversos, la lucha por la justicia y la libertad puede ser reconocida y apoyada por el mundo. La crisis venezolana tiene raíces profundas en decisiones políticas, económicas y sociales que se remontan a varias décadas, pero que se intensificaron a partir del gobierno de Hugo Chávez. La bonanza petrolera de los primeros años permitió la implementación de programas sociales que inicialmente generaron un impacto positivo en la reducción de la pobreza, la educación y la salud pública, pero también sentó las bases de un modelo dependiente del petróleo, con poca diversificación económica y excesiva concentración de poder en la figura presidencial. Esta centralización del poder permitió la manipulación de las instituciones, la limitación de la autonomía de los poderes legislativo y judicial, y el control sobre organismos de seguridad, creando un entorno propicio para la consolidación de prácticas autoritarias. Cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia, encontró un aparato estatal ya estructurado para sostener un régimen de control político y social, y su gestión profundizó las políticas de represión, censura y manipulación de los recursos económicos, generando un colapso institucional que afectó directamente la calidad de vida de la población. La hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, la inseguridad y la migración masiva son consecuencias directas de estas políticas y han colocado a Venezuela en una situación de emergencia humanitaria que ha sido reconocida por múltiples organismos internacionales. Frente a este contexto, María Corina Machado ha mantenido una postura constante de oposición, promoviendo la defensa del orden constitucional y los derechos humanos. Su labor ha estado marcada por la coherencia política, la valentía frente a la represión y la capacidad de articular propuestas políticas claras, convirtiéndose en un referente moral frente a la corrupción y el autoritarismo. La concesión del Nobel de Paz en su favor simboliza, por lo tanto, no solo un reconocimiento a su trayectoria personal, sino un respaldo internacional a la lucha por la democracia en Venezuela. El efecto del Nobel trasciende lo simbólico, generando un impacto político que fortalece a la oposición y cuestiona directamente la legitimidad del régimen de Maduro. Este reconocimiento se convierte en un catalizador para la unidad de los grupos opositores, históricamente fragmentados, incentivando alianzas estratégicas y fomentando la coordinación de esfuerzos para promover reformas políticas, elecciones libres y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además, la visibilidad internacional que otorga el Nobel permite que la comunidad global concentre su atención en la crisis venezolana, creando presión diplomática sobre el gobierno y legitimando las acciones de sanciones económicas y apoyo a la sociedad civil. La dimensión social del reconocimiento es igualmente relevante. Durante años,
Los venezolanos han vivido bajo la constante incertidumbre provocada por la escasez de bienes esenciales, la inseguridad y la represión. El Nobel de Paz refuerza la moral de la población, ofreciendo un símbolo de esperanza y legitimando la lucha pacífica por la democracia. María Corina Machado se convierte así en un faro de resistencia, capaz de movilizar no solo la política, sino también la acción social y la conciencia colectiva, incentivando la participación ciudadana y la presión constante sobre el régimen para garantizar la justicia y el respeto a los derechos humanos. Desde la perspectiva económica, la estabilidad política que puede generar un reconocimiento internacional como el Nobel de Paz es clave para la recuperación de Venezuela. La confianza de inversionistas, organismos internacionales y socios comerciales depende en gran medida de la percepción de legitimidad y gobernabilidad. La visibilidad que proporciona el Nobel puede traducirse en oportunidades concretas para la asistencia humanitaria, financiamiento de proyectos estratégicos y la reconstrucción de la infraestructura básica, además de atraer cooperación internacional en sectores esenciales como salud, educación y energía. El impacto histórico del Nobel también redefine la narrativa política del país. La revolución bolivariana, que prometía justicia social y equidad, terminó dejando un legado de corrupción, polarización y crisis económica. El reconocimiento internacional a María Corina Machado legitima la lucha de quienes resistieron la opresión y la corrupción, ofreciendo un contrapunto a la narrativa oficial del régimen y reforzando la memoria histórica de la resistencia democrática. Este cambio narrativo tiene efectos profundos en la sociedad, generando conciencia sobre la importancia de la democracia, la justicia y la participación ciudadana activa, y recordando a la comunidad internacional que los esfuerzos de la oposición son válidos y merecen respaldo. En el ámbito internacional, la figura de María Corina Machado se proyecta como interlocutora de confianza y respeto, capaz de canalizar la atención global sobre la crisis venezolana. Su Nobel de Paz le otorga legitimidad en foros diplomáticos, facilita alianzas estratégicas con gobiernos y organismos internacionales y fortalece la presión sobre el régimen de Maduro. Esto puede abrir caminos para la negociación, la cooperación internacional y el desarrollo de políticas orientadas a la recuperación del país. La situación del régimen de Nicolás Maduro se vuelve cada vez más delicada frente a estas dinámicas. La combinación de crisis económica, presión interna, creciente descontento social y atención internacional crea un escenario donde la permanencia del liderazgo actual es cada vez más insostenible. La legitimidad que otorga un Nobel de Paz a la oposición actúa como un elemento de presión adicional, acelerando procesos que podrían conducir a la transición hacia un gobierno democrático y al restablecimiento del orden constitucional. Además, el impacto del Nobel en la sociedad venezolana no se limita a la política o la economía, influye directamente en la conciencia social, la motivación y la esperanza de millones de ciudadanos que han sufrido los efectos de la crisis. La visibilidad de la lucha pacífica, la resistencia democrática y la coherencia ética de líderes como María Corina Machado inspira a la población a mantenerse activa, organizada y comprometida con la defensa de la democracia. En este contexto, el Nobel de Paz actúa como un catalizador que fortalece la participación ciudadana, fomenta la solidaridad y refuerza la presión sobre un régimen que durante años ha intentado silenciar la disidencia. La historia reciente demuestra que los procesos de cambio político en Venezuela están profundamente vinculados a la movilización social, la unidad de la oposición y la atención internacional. El Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado sintetiza estos elementos, ofreciendo un símbolo tangible de legitimidad, esperanza y posibilidad de cambio. Su efecto se extiende más allá de la política, reconfigura la narrativa histórica, fortalece la acción social y abre oportunidades económicas y diplomáticas que podrían transformar la realidad del país. En conclusión, la concesión del Nobel de Paz a María Corina Machado representa un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. Constituye un reconocimiento internacional a la lucha pacífica por la democracia, fortalece la posición de la oposición, legitima la resistencia civil, genera presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y ofrece esperanza a millones de venezolanos. Este reconocimiento tiene implicaciones políticas, sociales, económicas e históricas profundas, y puede marcar el inicio de un proceso de transición que conduzca a la reconstrucción del país y al restablecimiento de la democracia. María Corina Machado, con su Nobel de Paz, se erige como símbolo de resistencia, unidad y esperanza, demostrando que incluso en los contextos más adversos, la lucha por la justicia, la libertad y la democracia puede ser reconocida, respaldada y efectiva,
ofreciendo un camino claro para la transformación de Venezuela y la recuperación de su dignidad como nación. El impacto del Nobel de Paz en la política venezolana también puede observarse desde la perspectiva de los escenarios futuros que se abren tras su concesión. La presión interna sobre el régimen de Nicolás Maduro se combina con el respaldo internacional a la oposición, generando un efecto multiplicador que puede acelerar la transición hacia un gobierno democrático. En este contexto, la figura de María Corina Machado no solo simboliza la resistencia pacífica, sino que actúa como un catalizador capaz de articular estrategias políticas, sociales y diplomáticas que potencien la fuerza de la oposición. La unificación de los grupos opositores, históricamente fragmentados, se vuelve más factible gracias al reconocimiento internacional, ya que proporciona un referente moral y político que legitima la lucha por la democracia y la justicia. Este fenómeno tiene repercusiones directas en la movilización social, ya que la población percibe que su esfuerzo por mantener la resistencia pacífica y organizada es reconocido globalmente, generando un aumento en la participación cívica, la creación de redes comunitarias y la consolidación de movimientos ciudadanos que exigen transparencia, respeto a los derechos humanos y elecciones libres y justas. La atención internacional que genera el Nobel también fortalece la posición de Venezuela en la diplomacia regional y mundial. América Latina observa con detalle la evolución del país, y la figura de María Corina Machado se proyecta como interlocutora confiable frente a organismos internacionales, gobiernos aliados y organizaciones multilaterales. Esto permite que la oposición pueda negociar apoyos estratégicos, cooperación humanitaria y políticas de reconstrucción con mayor respaldo y legitimidad, estableciendo un canal directo entre la sociedad civil venezolana y la comunidad internacional. Además, la visibilidad del reconocimiento actúa como un mecanismo de presión sobre los actores internos que sostienen al régimen de Maduro, incluyendo fuerzas militares, líderes políticos y funcionarios estatales. La conciencia de que la comunidad global observa cada acción y que la permanencia en el poder depende no solo del control interno, sino de la legitimidad internacional genera un entorno donde la resistencia pacífica y organizada de la oposición se vuelve más efectiva. La dimensión económica de este escenario es igualmente significativa. La recuperación de Venezuela requiere estabilidad política, confianza en las instituciones y apertura a la cooperación internacional. El Nobel de Paz fortalece la percepción de legitimidad de la oposición, facilitando inversiones, financiamiento y apoyo técnico para proyectos estratégicos de reconstrucción. Desde la rehabilitación de infraestructura básica hasta la recuperación de servicios públicos esenciales, pasando por la estabilización del sistema financiero y la promoción de empleo y producción nacional, los efectos de un reconocimiento internacional de esta magnitud se extienden a todos los niveles del desarrollo nacional. En el ámbito histórico, el Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado redefine la narrativa de Venezuela. Mientras la revolución bolivariana prometía justicia social y equidad, la realidad evidenció corrupción, represión y colapso económico. El reconocimiento internacional legitima la lucha de la oposición y fortalece la memoria histórica de la resistencia democrática, ofreciendo un ejemplo tangible de que la lucha pacífica por la libertad y la justicia puede ser reconocida y respaldada por el mundo. Esto tiene un impacto profundo en la conciencia social, reforzando valores de democracia, participación ciudadana y defensa de los derechos humanos, y estimulando la acción colectiva frente a un régimen que ha intentado históricamente silenciar las voces críticas. La relevancia del Nobel también se proyecta hacia la política regional y mundial. La crisis venezolana ha sido un tema central en la agenda internacional, afectando la política de países vecinos y generando flujos migratorios masivos. La visibilidad que ofrece un reconocimiento internacional a la oposición permite que Venezuela reciba apoyo diplomático y humanitario de manera más coordinada, fortaleciendo su presencia en foros multilaterales y ampliando las posibilidades de acuerdos regionales que faciliten la estabilidad y recuperación del país. Además, la proyección de María Corina Machado como líder legítima y reconocida internacionalmente puede influir en procesos de mediación y negociación, creando condiciones para la apertura política, la transición pacífica y la restauración del orden democrático. El Nobel de Paz actúa, por tanto, como un multiplicador de la resistencia civil, fortaleciendo la unidad de la oposición, amplificando la voz de la ciudadanía y consolidando la atención internacional sobre la crisis venezolana. La combinación de factores internos y externos genera un escenario donde la permanencia del régimen de Maduro se vuelve cada vez más insostenible, y la posibilidad de transición hacia un gobierno democrático y respetuoso de los derechos humanos se convierte en una realidad cada vez más tangible. En este marco,
María Corina Machado se erige como símbolo de esperanza, coherencia política y resistencia pacífica, capaz de articular esfuerzos internos y externos para acelerar la recuperación del país. Su Nobel de Paz legitima la acción ciudadana, fortalece la presión internacional y proporciona un referente moral y estratégico para todos los actores involucrados en la lucha por la democracia. La situación actual de Venezuela, con su crisis económica, social y política, requiere liderazgo, coordinación y apoyo internacional para revertir años de deterioro institucional y humano. El Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado representa un elemento clave en este proceso, ya que legitima la resistencia democrática, fortalece la participación ciudadana y abre canales de cooperación internacional necesarios para la reconstrucción del país. Asimismo, el impacto del premio en la sociedad venezolana es profundo, genera esperanza, motiva la acción pacífica, refuerza la conciencia sobre los derechos fundamentales y estimula la organización social en torno a objetivos democráticos. El reconocimiento internacional actúa como un faro que ilumina el camino hacia la transición política, la estabilidad económica y la justicia social, ofreciendo a los ciudadanos venezolanos un referente claro de que sus esfuerzos no son en vano y que la comunidad global respalda la lucha por la democracia y la libertad. En conclusión, el Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado para Venezuela constituye un hecho histórico de gran relevancia, con implicaciones políticas, sociales, económicas e internacionales profundas. Representa un desafío directo a la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, legitima la resistencia civil, fortalece la acción de la oposición, promueve la unidad ciudadana y refuerza la atención internacional sobre la crisis venezolana. Este reconocimiento simboliza la esperanza de millones de venezolanos que han sufrido durante años los efectos de la corrupción, la represión y la crisis económica, y ofrece un camino claro hacia la recuperación de la democracia, la reconstrucción del país y la consolidación de la justicia social. María Corina Machado, con su Nobel de Paz, se convierte en un símbolo de resistencia, coherencia ética, unidad y esperanza, demostrando que incluso en los contextos más adversos, la lucha por la libertad y la justicia puede ser reconocida y respaldada por la comunidad internacional, ofreciendo la posibilidad real de transformar Venezuela y garantizar un futuro de dignidad y prosperidad para todos sus ciudadanos. En definitiva, el Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado no solo representa un reconocimiento internacional a su trayectoria y lucha pacífica por la democracia en Venezuela, sino que también simboliza un punto de inflexión en la historia del país, un rayo de esperanza que ilumina el camino hacia la recuperación de la libertad, la justicia y la dignidad de millones de venezolanos que durante años han soportado la represión, la corrupción y la crisis económica. Este reconocimiento fortalece la unidad de la oposición, legitima la resistencia civil y abre la puerta a oportunidades concretas de cooperación internacional, reconstrucción y desarrollo, demostrando que incluso frente a los contextos más adversos, la lucha por la democracia puede ser reconocida, respaldada y efectiva. La permanencia del régimen de Nicolás Maduro se enfrenta a un escenario cada vez más insostenible, marcado por la presión interna, la visibilidad internacional y la acción organizada de la ciudadanía, mientras que María Corina Machado se erige como símbolo de coherencia, esperanza y liderazgo, capaz de articular esfuerzos que transformen la realidad venezolana y devuelvan al país el camino hacia la democracia. Si quieres seguir conociendo la verdad detrás de los grandes acontecimientos de Venezuela, descubrir los detalles ocultos de la política y estar al tanto de cómo se escriben los nuevos capítulos de la historia de nuestra región, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y acompañarnos en cada análisis y relato impactante que transformará tu perspectiva sobre lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. Suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad que busca entender, informar y actuar frente a los acontecimientos que definirán el futuro de Venezuela y de América Latina.